Bueno, pues desde que empezó esta emisión hemos estado comentando estas informaciones que han publicado, particularmente en este caso el diario El Universal y el diario La Jornada, sobre las opiniones y la revisión que hace Olac Fuentes Molinar, uno de los hombres más destacados en nuestro país en materia de investigación de temas educativos. Fue en su momento subsecretario de Educación Básica y Normal. Y bueno, pues en el caso de la jornada, comentaba Karina Avilés en su nota que le pidió la jornada precisamente revisar los libros, los 10 volúmenes correspondientes a primero y sexto grados de primaria, con los que en este ciclo comenzará la reforma integral de la educación básica, la RIEF. Y bueno, pues la mirada de Olac Fuentes Molinar es una mirada muy crítica, muy aguda sobre esta revisión. Y bueno, dentro de las cosas que se destacan, por supuesto, en los titulares, tiene que ver el asunto de eliminar el estudio de la conquista y de la colonia en los libros de texto gratuitos. Le hemos llamado directamente a Olac Fuentes Molinar y le agradezco mucho que me tome esta comunicación para conversar con él de esta revisión, de esta evaluación que hace sobre lo que hoy estaría ya pues siendo parte fundamental de la educación básica en nuestro país. Olac, gracias por tomar esta comunicación esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen. Al contrario, gracias a ti. A ti, bueno, pues hemos seguido de cerca tus declaraciones y tus comentarios y tu evaluación de este tema. ¿Cuál sería para ti, tu punto de vista sobre esta revisión que estás haciendo? ¿Cuáles son los ejes del señalamiento que haces? Bueno, mira, infortunadamente los encuentro muy inadecuados en su conjunto. Encuentro carencias y muy grandes, quizá no tan llamativas, como la de que se presupone en el primer grado que los niños saben leer, ¿no? De hecho, aprender a leer en el sentido de descifrar el alfabeto, de encontrar la relación entre la palabra y la letra escrita y el lenguaje usual es el propósito más importante de primero y quizá de segundo grado. En ese sentido encuentro un abandono total y una presuposición de que los niños tienen en ese momento una destreza que precisamente se tiene que formar. En conjunto, Carmen, los veo como resultado de un esfuerzo caótico, sin coordinación interna, pensados para niños que no existen. La principal ausencia, diría, son los niños de carne y hueso de un país como este, de un sistema como este, y junto con eso, omisiones, carencias, y por otro lado, excesos enormes otra vez en la información, en el tratamiento de temas complejos. En resumen, te diría, si el libro de texto ha sido históricamente el instrumento común, el medio común, no el único por supuesto, pero sí el más importante de la educación primaria, hay no solo un incumplimiento de anuncios y de expectativas reformistas, sino un claro retroceso. Olac Fuentes Molinar, valdría la pena que le contaras a nuestro auditorio en el país exactamente de qué estamos hablando cuando se dice reforma integral de la educación básica. ¿Qué es lo que se estrena? ¿Qué es lo nuevo en específico? Nos has hablado de la revisión, y yo te planteaba la revisión de los 10 volúmenes correspondientes a primero y sexto grados, pero en conjunto, si nos puedes describir qué es exactamente lo que ha ocurrido, qué es lo que se reformó y qué es lo que estrenan los niños ahora que está iniciando el ciclo escolar. Bueno, mira, hay que remontarse, y alguna vez platicamos de eso. Hubo una reforma a la educación secundaria que ya culminó. Los estudiantes que entran hoy a preparatoria cursaron ya un nuevo esquema, del que también soy muy crítico. Luego se reformó la educación preescolar, coincidentemente con la declaración que la hizo obligatoria. Se trata, a mi juicio, esta de preescolar, de una reforma bien orientada, bien pensada, que para nada se parece a la de secundaria.
Y ahora este gobierno se planteó pues que había un hueco entre los dos extremos de la educación básica y decide reformar la educación primaria. Y empieza la reforma en primero y por alguna razón que no me queda muy clara, en sexto. Y para eso elabora de nuevos libros de texto gratuito con la idea de tener reformados los 3 niveles de la educación básica. Y encuentro pues que el inicio, si uno lo analiza ya documentalmente, es muy infortunado. Ni la escuela ni los niños salen beneficiados en una reforma justamente que se autodefine como integral, como esperaríamos que como continua, y guiada con la idea de atacar los que ya sabemos que son nuestros principales problemas de la escuela básica en México. Ahora, Olac Fuentes Molinar, en esta revisión que haces de esto que nos precisas, pues hay cosas que, bueno, muchas cosas que llaman la atención. La primera que acabas de mencionar no es cualquier cosa, que se dé por sentado, que se dé se presupone que los niños en primer grado ya saben leer y a partir de ahí se les plantean contenidos que no son apropiados, por lo que estoy escuchándote, en función de un asunto que todavía no tienen resuelto. O sea, entonces, ¿qué se le pone a los niños de primero para que aprendan, por ejemplo, que nos cuentes algún detalle? Bueno, mira, hay que ayudarle a los niños y al maestro con materiales de una lectura sencilla, progresiva, en la que puedan desde el principio sentir que avanzan en una cosa que por lo demás los niños tienen ya mucha curiosidad y tienen ideas y tienen anticipaciones, ¿no? Que la lectura existe y la escritura existe no son misterio para ellos. Lo que quieren descubrir es cómo se hace, ¿no? Pues sí. Entonces el libro de español, por ejemplo, en no menos de 80% está formado por instrucciones que se les dan a los niños para que realicen diversas actividades sin que hayan pasado ese momento central que es descubrir esto, que es, digamos, el arranque de una lectura sistemática. ¿Cuál es la relación entre lo escrito y lo que ya los niños dominan, lo hablado, ¿no? Hay cosas, Olac Fuentes Molinar, que observo que tú has señalado en estos análisis, en este análisis de lo que son estos volúmenes para los niños de primero y sexto grados de primaria que reciben, bueno, que están recibiendo en estos momentos con el arranque del ciclo escolar los nuevos libros de texto gratuito. Está mencionando también, por ejemplo, el tema de la etapa de la conquista, las estructuras coloniales, figuras como Motolinía. ¿Qué pasa con esas partes de la educación en México? Mira, la verdad eso me sorprendió mucho. ¿No te sorprendió? Me sorprendió. ¿Te sorprendió? Me sorprendió porque en el actual el libro que inicia esta revisión conjunta de la historia universal y de México, en el que en el de la antigua, digo ahora antigua estructura, se revisa con el intento que los niños entiendan de qué se trató este encuentro de mundos más que conquista, que sigue vivo, que es parte del México de hoy, ¿no? Me parece un punto fundamental. Extrañamente, en este libro, que se vuelve un libro mucho más informativo, por lo demás mucho más cargado de datos, las cosas terminan en la etapa de las grandes exploraciones, y el fenómeno central y traumático de la conquista de México y de la América indígena ya no se toca.
y me deja una preocupación. O sea, ¿se elimina totalmente la referencia a la conquista? Sí, el libro, de hecho, el último bloque o unidad del libro termina con los grandes descubrimientos geográficos y con el Renacimiento, ¿no? Entonces, ¿ni conquista ni colonia? Ni conquista ni colonia. ¿Y dónde van a aprender los niños eso? ¿Después? ¿En la secundaria? Mira, nos pueden decir que lo aprenderán en secundaria. El hecho es que este es el momento para tener una primera visión de cómo